A propósito de algunos que se sienten seguros de sí mismos por creerse a paz y salvo con Dios y desprecian a las demás personas, el maestro de Nazaret dijo la siguiente parábola. Una vez subieron al templo dos hombres a orar. El uno era fariseo y el otro un recaudador. El fariseo se colocó adelante y empezó a decir: Te doy gracias, Señor, que no soy como los demás, ladrones, desleales, adúlteros. El recaudador se quedó atrás y ni se atrevía a levantar la mirada al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versos 9 al 14. Quienes buscan las apariencias en este mundo delante de los demás, nunca se reconocen a sí mismos. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 30 de marzo, año 2019. El planteamiento de Jesús de Nazaret nos permite movernos en el pensamiento del ser y del no ser. Si se analiza desde el punto de vista de la filosofía, y se puede entender el ser en la realidad de cada persona, lo existencial de cada uno y su razón de ser, y también se puede pensar en el no ser de cada persona, cuando afecta totalmente su realidad y no le permite vivir convencionalmente con lo que se es. Pueden existir dos maneras de mirar a Dios, dos maneras de sentir una relación con Dios. La primera manera es la persona que se cree impecable delante de Dios, que se cree que está a paz y salvo con Dios y logra llegar a esa conclusión porque se compara con los demás. El asunto no es que sea impecable delante de Dios, el asunto es que está mirando más a los demás. Está totalmente equivocado. Cuando una persona mira demasiado a los demás, se compara con los demás, quiere ser igual a los demás, siente envidia de los demás, calcula sus cosas de acuerdo a los demás, siente temor de los demás, quiere ser aprobado por los demás, tiene un problema muy serio psicológico, de comportamiento y del pensamiento. La forma como Jesús de Nazaret fue entrando en el mundo judío a raíz del año 30 en adelante, no pensó que pensaban de él, sino que fue hablando directamente a los demás. Lo que no veía y lo sentía incorrecto, e inmediatamente lo decía a los demás. Planteaba el reino de su Padre Celestial, sin esperar que lo aprobaran o no lo aprobaran, lo planteó. Planteó el reino de su Padre y sabía que debería asumirlo de esa realidad. El mejor ejemplo para vivir una vida equilibrada, una vida donde concuerda el ser y la razón de ser de cada persona, de acuerdo a la filosofía, es la imitación perfecta de Cristo. Cristo se identificó con su propia misión y no se puso a pensar en otras posibilidades diferentes, ni a compararse con ninguna persona, ni con ninguno de los profetas que ya habían acontecido y ya habían hecho su trabajo y su misión. La misión era del Hijo de Dios y la cumplió a la perfección. ¿Cómo un ser humano puede llegar a la mentalidad de que está bien delante de Dios porque se compara con los demás? ¿Y cómo no logra entender una persona que un ser humano se siente mejor consigo mismo cuando acepta su ser y su razón de ser y camina de acuerdo a eso? Y entiende perfectamente que es una persona débil, que tiene limitaciones, que comete errores, pero que está trabajando en la línea de la misión. Un ejemplo bueno es el Papa Francisco, que inicia su pontificado diciéndole a la humanidad: soy el nuevo Papa de la Iglesia, oren mucho por mí. Soy el obispo de Roma y soy una persona que también tengo debilidades, pero soy el Papa. Ore por mí. Ni se compara con nadie, ni se cree superior a nadie, ni se cree inferior a nadie. Sencillamente oren por mí, que necesito cumplir la misión.
el Papa Francisco, en el mes de marzo del año 2019, justamente un 8 de marzo, hablando de este tema en su homilía en la Casa Santa Marta, el Santo Padre decía que hay que tener mucho cuidado con el maquillaje del alma, porque las personas que maquillan el alma y que le aparentan a los demás impide la coherencia de vida, porque si maquillas el alma, el Señor no te va a reconocer, decía el Papa Francisco. Hay que pedirle a Dios como esa gracia, la gracia de ser coherentes entre el ser y no ser, de ser coherentes, de no ser vanidosos, de no aparentar más digno de lo que cada uno de nosotros somos. Pedirle a Dios esa gracia, que haya una coherencia muy buena entre lo formal y lo real, entre la realidad y la apariencia. Cuando eso no se cumple, dice el Papa Francisco, Jesucristo va a utilizar un apelativo, un adjetivo calificativo para nuestro comportamiento. Dice el Papa, el adjetivo se llama hipócrita. Luego esa es una de las barreras que hay que vencer, la hipocresía en nuestra manera de ser, de pensar y de enfrentar la realidad. Buena la propuesta del maestro, hay que trabajar con la realidad y no con las propuestas del posible ser.